Hechos capítulo 2. Vamos a hablar en el día de hoy de la salvación de Jesucristo, que no debemos dejar de pensar acerca de esa salvación. Hechos capítulo 2. Y vamos a escuchar el sermón de Pedro en el Espíritu Santo. O sea, la prédica de Pedro en el Espíritu Santo. La primera prédica que se le da al pueblo. Amén. 2:14. Hechos 2:14. Y en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y le habló diciendo, varones judíos y todo lo que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque esto no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueño, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigio arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y vapor de humo. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Padre, en esta hora te damos gracias. Señor mío, te damos gracias por esa salvación tan grande que tú has obrado por nosotros. Gracias. En esta hora te pedimos en el nombre de Jesús que tú te glorifiques de una manera especial, Señor mío. Que tu palabra, Dios mío, corran, Dios mío. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, Señor, por tu salvación tan grande. Ahora glorifícate, Señor, en este mensaje. Amén, hermanos. Entonces, estamos hablando de la salvación que Dios obró por nosotros. A Israel se le dio 10 mandamientos. Dios hizo un pacto con su pueblo para que ese pueblo permanecieran en ese pacto y Dios mismo llevarlo a su salvación. Ahora, esa salvación tiene nombre. Y ese nombre es Jesucristo. El pueblo de Israel y todo lo que hacían, todo lo que se hacía en el Antiguo Testamento, hablaba de Jesucristo. Todo era en torno a Jesús. Usted ve los derramamientos de sangre de los toros y cabrillos que se sacrificaban. Estaban hablando del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Todo eso. Así que ellos fueron guardados por la ley de Dios para llevarlo a Jesucristo. Ahora la palabra dice que ellos no permanecieron en el pacto y Dios se desentendió de ellos porque no permanecían en su pacto. Gloria a Dios. Pacto que Dios hizo con ellos. Pero ellos no permanecieron. Pero Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor que Dios nos tiene, Él, aleluya, siempre tenía un plan para su pueblo y era de salvación.
Así que todos aquellos que estaban para salvarse, se salvaron. Todos aquellos que estaban para salvarse, para salvación del pueblo de Israel, todos se salvaron. Pero todos aquellos desobedientes quedaron postrados en el desierto. Caminaron 40 años por el desierto, Dios cuidándolo a ellos, porque Dios es fiel, pero el hombre es infiel. Pero aunque el hombre es infiel, Dios no puede negarse a sí mismo. Dios es fiel y permanece fiel. Así que Dios mismo le dio al pueblo todo lo que necesitaban en el desierto. El alimento que necesitaban, el agua que necesitaban, Dios se lo dio. Y aún más. Pero este pueblo rebelde, muy rebelde, no agradeció a Dios y se fueron en pos de sus corazones. Atendieron a sus propios corazones y se fueron y adoraron a otros dioses. Y fueron y vivieron iguales que los otros mundanos. Pero Dios es tardo para la ira y grande en misericordia. Ese es nuestro Dios. Dios es tardo para la ira y grande en misericordia. Ahora, la palabra dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos esta salvación tan grande? Dios a nosotros nos ha abierto la puerta, a nosotros los gentiles, los que no somos israelitas, los que no somos judíos. Dios nos abrió la puerta a todos nosotros, porque la palabra dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todo lo que le reciben le dio potestad de ser hecho hijos de Dios. Oye lo que dice. Así que no todo el mundo es hijo de Dios, como dice la religión. La religión dice que todos somos hijos de Dios y que un día llegaremos al cielo y entraremos en esa paz. Esa es la religión. Y nadie será echado al infierno, porque Dios no es tan malo. Dios no es malo para hacer eso. Dios no es cruel. Así que se inventaron un limbo donde las personas van, gloria a Dios. Las personas que se portan mal, que son malas, van y son purgadas, o sea, el purgatorio. Y allí duran un tiempo en ese purgatorio y después que son limpios, se van para el cielo. Por eso todo aquel que se muere, según la religión, ¿qué se le dice? Descansa en paz. Eso es según la religión católica. Descansa en paz. Y eso fue lo que nos enseñaron a nosotros. Pero todas esas cosas, según las palabras, son mentiras. Mentira de las religiones. Mentira de Satanás. Para engañar al hombre y que el hombre se vaya derecho al infierno. La palabra sí dice que a todo aquel que le recibe, ¿ve? Todo lo que le recibieron, Dios le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Entonces, si como dice la religión, que todos son hijos de Dios, todos los que nacen son hijos de Dios, entonces, ¿para qué dice la Biblia aquí? Que lo que le recibieron la potestad de ser hecho hijo de Dios. Entonces la Biblia, lo que está diciendo aquí entonces, según la Biblia, está mal.
Pero los que están mal son los religiosos. Es la religión del mundo pagana que adora ídolos. Cuando Dios dice a Israel que no te arrodillará a imagen alguna, a ídolos, a ningún otro Dios, porque Él es Dios celoso. Él cela a su pueblo. ¿Y por qué Dios dice la palabra que Dios se desentendió del pueblo? Porque el pueblo fue en busca de otros dioses. Se hicieron imágenes, aleluya, y estatuas, y adoraron a otros dioses. Así que el adorar imágenes, el adorar ídolos, es una abominación a Dios. Cuando hablo de abominación, es un pecado. El pecado más malo es la adoración a los ídolos. Porque usted está cambiando al Dios verdadero por un ídolo. Así que la Biblia dice claramente en San Juan 1:12, mas a todo lo que les recibieron, a los que creen en su nombre, creen en Jesucristo, a los que creen en Jesucristo y su salvación, a los que creen que Jesucristo obró la salvación en la cruz, a los que creen, aleluya, que Jesucristo resucitó al tercer día, a los que creen que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. A esos Dios los llama hijos. Hijos. Lo adopta como hijos. Ahora mismo todo el mundo son criaturas de Dios. Criaturas de Dios. Pero cuando creen en Jesucristo, entonces Dios dice aquí, le dio potestad de ser hecho hijos de Dios. Ahora lo más lindo es que dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Nacen en el Espíritu. Usted no ha escuchado cuando se dice, yo he nacido de nuevo. I'm a born again Christian. Yo soy una nueva criatura en Cristo. Un nacimiento verdadero, pero espiritual. Porque lo que es de la carne, carne es, mas lo que es del espíritu, lo que es de arriba es espíritu. Espíritu es. Así que solamente somos hijos de Dios cuando aceptamos a Jesucristo y nos damos cuenta que somos pecadores y nos arrepentimos. Cuando nos apercibimos de que somos pecadores desde siempre y por eso nos comportamos así en el pecado, pecando y pecando. ¿Por qué? Porque el pecado está dentro. Hay una raíz de todo. ¿Por qué se secó el árbol? Quizá le tiraron algo encima y se secó. No, el árbol se secó porque la raíz se pudrió. ¿Por qué usted peca? ¿Por qué el mundo vive pecando? ¿Por qué? Porque en el corazón está el pecado. Mas Dios mandó a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios quiere quitar ese pecado del corazón. Dios quiere hacerte una nueva creación, una nueva criatura para una nueva creación. Amén. Así que en lo que leímos aquí, en Hechos capítulo 2, versículo 14, habla de que Pedro le predica a su pueblo o a todos los que estaban allí, porque eran muchos los que estaban aquí de toda parte. Toda esta gente en el Pentecostés escucharon el mensaje de Dios dado por Pedro. Y Pedro
le habla a este pueblo, le dice, mire, lo que ustedes están viendo ahí fue lo que Dios prometió por el profeta Joel, que en los postreros días, los últimos días, los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Le daré mi espíritu a todo aquel que invoque el nombre de Jesucristo. Él dice aquí, hermanos, porque verdaderamente cuando se habla de la salvación, primeramente se tiene que predicarle a sus hijos y después a los que están afuera. Los hijos de Dios siempre por la palabra del Señor es Israel. Así que a los hijos se les predicó la palabra, a su pueblo, el pueblo escogido por Dios. Amén. Y dice la palabra aquí en Hechos 2:22, que Pedro le dice a ellos, varones israelitas. Ahora aquí habían no solamente israelitas, aquí habían de toda parte del mundo, muchos israelitas y muchos convertidos al judaísmo. Estaban allí en el día de Pentecostés celebrando la fiesta de Pentecostés, que era una fiesta de los judíos. Amén. Y aquí, hermanos, ellos estaban celebrando esta fiesta y Pedro le predicó a toda esta multitud. Habían más de 4,000 personas habían allí. Había mucha gente. Dice, varones israelitas, oigan estas palabras. Jesús Nazareno, recuérdense lo que dije acerca de Jesús antes, escuche bien lo que dice la palabra. Varones israelitas, escuchen esta palabra. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Dice que Dios hizo por medio de ¿quién? De Jesucristo. Recuérdense lo que le dije antes. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendieron ustedes y lo mataron por mano de inicuos, crucificándole. Y dice, escuche bien lo que dice, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuere retenido por ella, porque él es el autor de la vida, Jesús. Era imposible que la muerte los retuviera, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y dice la palabra, porque David dice de él, de Jesús, David, que era rey y también profeta. David era rey y también profeta. Y dice, veía al Señor siempre delante de mí, dice David, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejará mi alma en el Hades, ni permitirá que tu santo vea corrupción. Ahora David está allí, está diciendo, porque no dejará mi alma en el Hades. Amén. Él está diciendo hasta ahí a él mismo. Pero después él dice, ni permitirá que tu santo vea corrupción. ¿Qué le está diciendo ahí? Está diciendo que Jesús, ¿sabe? Cuando la gente se muere, a los 4 días, ya usted sabe lo que está pasando allí. Gloria a Dios. Pero a Jesús no le pasó eso. No, hermano. Dice aquí que él no vio corrupción. Dice, no permitirá que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida. Me llenaste de gozo con tu presencia. Hasta allí. Y Pedro le dice a ellos, mire lo que quiere decir David cuando está diciendo esto.
Él le está diciendo a ellos que habían leído ese salmo, pero no lo entendía. Y hermano, cuando usted lee salmo, trate de entenderlos. Es muy importante entenderlos, los salmos. Y aquí, varones hermanos, se puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, le dije que David era profeta, siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Amén. El hijo de David. Por eso es que dice, hijo de David, ten misericordia de mí. En sí como hombre, Cristo hijo de David, pero también Señor de David. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Wow. Dice que la alma de Cristo no fue dejada en el Hades. ¿Y dónde descendió Jesús? Según la palabra dice aquí, que descendió a la parte más baja de la tierra. Amén. Y allí predicó a los que estaban allí en oscuridad desde el tiempo de Noé. Jesús 3 días tuvo en el Hades. Para que usted vea. 3 días en el Hades, según la palabra del Señor. Y dice, viéndolo antes, habló en la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Amén. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, el Espíritu Santo. Porque Dios no subió a los cielos, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Le suena el versículo, verdad? Le dice Dios a su Hijo, a Jesús, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, escúchelo, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Cuando leemos la palabra del Señor estamos, wow, pero qué verdad tremenda. Y es verdad que Jesús era también hombre, que la cosa que hizo no la hizo como Dios, sino como hombre, como hijo de Dios. Amén. Aleluya. Porque imagínense, si él había hecho todo como Dios aquí en la tierra, entonces en la cruz, bueno, como Dios. Él fue el único que podía soportar todo eso porque él era Dios. ¿Ve? Esa es nuestra mente. Pero cuando digamos, no, que él era 100% hombre y estaba en la cruz y sufrió los dolores de la cruz. Como hombre, no como Dios, sino como hombre. Aleluya. Varón de dolores. Ahora, dice la palabra aquí algo bien claro. Dice que ustedes lo crucificaron, le dice Pedro. Ustedes lo crucificaron. Y dice que al oír esto se compungieron de corazón, se llenaron de tristeza. Porque allí se le habló la verdad y Dios mismo le abrió el corazón.
Dios le abrió el corazón y ellos entendieron lo que hicieron. Estos eran las personas que le dijeron al Señor Jesús cuando estaba siendo juzgado por Pilato. Pilato resolvió soltarle. Escuche bien, Pilato, el gobernador, resolvió soltar a Jesús porque no halló ningún caso, no halló algo de que crucificarle a Jesús. Nada lo podía acusar. Pero ese pueblo dice que le dice, no, crucifíquenle. Y en ese tiempo, era tiempo de que le soltaban a los judíos un preso. Al que ellos pidieran, le soltaban. Amén. Y había allí un hombre que cometía sediciones. Era un hombre malo, llamado Barrabás. Entonces estaba Barrabás, el hombre pecador malo, y estaba Jesús el justo, Jesucristo. Y ellos le dijeron, crucifícanle, suéltanos a Barrabás y fuera con este. ¿Ve? Fuera con este y suéltanos a Barrabás. Pidieron un homicida, hermano. Y mandaron a Jesús a la cruz. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque tenían envidia de él. Ay, hermano, tenían envidia de Jesús porque Jesús era bueno. Jesús era bueno y le sacaba el pecado al aire a ellos. Es que la luz descubría cómo estaban ellos. Ellos no querían que les descubriera el pecado. Es que Jesucristo es la luz. Y ellos, llenos de envidia, pidieron a Barrabás. Pero ahora, dice aquí, al oír ese mensaje de Pedro, porque Dios es así, tardo para la ira y grande misericordia, al oír el mensaje de Pedro, dice, se compusieron, se llenaron de tristeza y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos nosotros ahora? Tú nos has dicho a nosotros que nosotros somos culpables de su muerte. Culpable. Entonces, ¿qué haremos ahora? Pedro le dijo, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Él le dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, o sea, para los israelitas era la promesa y para los hijos de Israel y para todos los que están lejos y para cuanto el Señor nuestro llamare. Es el Espíritu Santo de Dios. Así que estas personas se arrepintieron al oír el mensaje de Pedro. ¿Y cuántos mensajes va a escuchar tú? Aleluya, para percibirte que Dios te está abriendo la puerta a su salvación. ¿Cuánto mensaje? ¿Cuántas palabras? A Israel Dios le mandó muchos profetas y ni aún así ellos entendieron. Y ahora están en el infierno muchos de ellos. Así que ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos según la palabra del Señor. Ellos se arrepintieron. Allí recibieron al Señor Jesucristo de corazón. Aleluya. Dice la palabra, porque para vosotros es la promesa. Y con otras muchas palabras testificaba y le soltaba. Pedro le soltaba diciendo, sed salvo de esta perversa generación. Y así como Pedro
nosotros los pastores y los predicadores le digamos a todos: sé salvo de esta perversa generación. Sálvate. No siga corriendo igual que ellos, que la ira de Dios se revela contra el cielo, contra toda impiedad y injusticia de los hombres. Por eso, hermano, la ira de Dios viene sobre los hijos de los hombres, porque ellos cierran los ojos a Dios, cierran los ojos a Dios y cierran los oídos a Dios. Pero estos le abrieron los ojos. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan. Se arrepintieron allí. Aleluya. Muchos, como 3,000 personas, se arrepintieron con ese mensaje de Pedro. Aleluya. Ahora, ¿qué dice Dios acerca de su salvación? Mira, promesa para ti de salvación. Promesa para mí de salvación. Él le dijo aquí, dice aquí la palabra, en Dios solamente está acallada mi alma. De Él viene mi salvación. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salva tú y tu casa. Tú cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Eso ocurrió. Y todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. También dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y ahora mismo, escuche bien, todos los hombres son injustos. Entonces, ¿quién se salvará? Si los injustos no heredarán el reino de Dios. Necesitamos justicia. Pero no la justicia tuya que te va a salvar, sino la justicia de Jesucristo. Somos pobres en espíritu, somos pobres en justicia, hermano. Cristo te da esa justicia. La salvación es Cristo. Viene por Cristo Jesús. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoque. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahora, si tú decides salir y decirle a Dios, Dios mío, estoy atrapado. Porque yo le voy a decir algo a usted, cómo está el alma ahora mismo de toda persona que no ha recibido al Señor. Escuche bien, tu alma y tu espíritu están presos en oscuridad. Están presos. Y por sí mismo, por uno mismo no se puede liberar. El mundo trata de liberarse y no puede, porque su alma y su espíritu están presos. Y dice que el amo es el pecado. El rey es el pecado. El que lo gobierna es el pecado. Y el alma y el espíritu hace lo que el pecado quiere. Por eso es que la gente trata de cambiar, pero no pueden. Van a psicólogos y los psicólogos también están presos. Por lo tanto, los consejos que le dan vienen de un alma presa. Amén. Y esos consejos los lleva a una vida más ahogada todavía. No puede ayudar un hombre a otro hombre. Un ciego no ayuda a otro ciego. Los dos van a caer ¿a dónde?
hermanos. Y así que tu alma, aquellas almas que no tienen a Cristo están en oscuridad y están atrapadas y hacen lo que el demonio quiere, lo que el pecado quiere. Todo lo que nosotros queremos hacer, no lo vamos a hacer. Trataremos de mudarnos a otro sitio, a otro lugar, pero vamos ahí atrapados todavía. Vamos ahí encadenados todavía. Y vamos a tratar de cambiar. Hay mucha gente que se van a los campos por allá, pero todavía siguen atrapados porque no le han dicho sí a Dios. Pero cuando le dicen sí a Dios, las cadenas se rompen. Las cadenas se rompen y esa persona entonces ahora viene a ser libre. Porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. El Espíritu entra y liberta el alma. Y ahora el alma, aleluya, como dice la palabra aquí, que viene tiempo de refrigerio. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Aleluya. Tiempo de refrigerio, tiempo de paz. Por eso es que ahora entra el gozo, entra la paz, la tranquilidad, porque recibimos ahora la salvación y recibimos un regalo. Recuérdese que la palabra dice aquí que no sabéis que los injustos no heredan el reino de Dios. Entonces todos somos injustos. Pero ahora, salvo, recibimos un regalo. El regalo de la justicia. Dios nos da la justicia. Su justicia, la justicia de Jesucristo, ahora es de nosotros. Aleluya. Por eso dice justificado. Ahora estamos justificados en Cristo por la fe. Y ahora tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú te arrepientes de todo, te arrepientes y clama al Señor: Señor, sálvame, sálvame. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Cree en el Señor Jesucristo. Si yo no te hablo de Jesucristo, no te estoy hablando de la salvación. Y lo que Cristo le llama al hombre: ven a mí así como está. Muchas personas piensan: no, es que yo debo arreglar mi casa primeramente. Es que yo debo arreglar mi vida primeramente y después me voy a la iglesia. Eso lo decía yo. Eso lo decía yo y lo pensaba yo. No, yo cuando deje de beber, cuando esté bien, entonces me voy a la iglesia. Pero escuche bien, Cristo dijo: vení a mí con toda tu carga y yo te haré descansar. Uno viene a Dios así como está. Amén. Nosotros debemos venir a Dios así como estamos. Recuérdese que lo que Dios quiere cambiar no es lo de afuera. No. Él te quiere cambiar de adentro para afuera. Amén. Él le dijo a los hipócritas, aquellos fariseos hipócritas, Cristo le dijo: limpia primero lo de adentro del vaso. Lo de dentro del vaso es que hay que limpiar primero. El corazón de la persona es el que está sucio y debe estar limpio. ¿Y cómo podemos limpiar el corazón si no es con Jesucristo? Lo único que puede limpiar nuestro corazón es la salvación de Cristo. Cristo Jesús, el Espíritu Santo del Señor. Amén. Solamente dale tu vida al Señor así como está y Él se encargará del resto. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Salvar nuestra alma. Así que Dios le bendiga. Dios le guarde. Gloria a Dios. Padre Santo, en esta hora